Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Un buen saludo para ustedes. Queremos empezar con Hechos de los Apóstoles, algo que tenemos como una cosa muy especial. Hechos 1 y capítulo 2 también, vamos a verlo en esta oportunidad. Finalizada la lectura de los benditos estudios de los Evangelios, nos corresponde abrir ahora el libro Hechos de los Apóstoles, que nos va a acompañar por un buen tiempo. La riqueza bíblica se extiende en los dos primeros capítulos que señalan la promesa del Espíritu Santo, la ascensión del Señor Jesús, Matías, sucesor de Judas, la presencia del Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro y la vida de los primeros cristianos. El autor de este magnífico libro es Lucas, el mismo autor del tercer Evangelio. Las promesas descritas por Lucas se establecen en gracia y abundancia que superaban muchas de las actividades de Pedro y Pablo, además de otros que fueron víctimas asesinadas por enemigos del Cristo el Señor. El desarrollo del libro de los Hechos comienza en Judea, continúa en Samaria y en el mundo greco-romano se formaliza del todo en Roma, en la capital. Pedro y Pablo son los líderes del cristianismo que toman la autoridad. Primero Pedro y después Pablo, que sube hasta el final del libro de los Hechos. Es notable reconocer que además de hechos, el texto señala ideas profundas que están imborrables de la vida del pueblo cristiano. Bien, vamos entonces a iniciar el estudio del libro de los Hechos y les invitamos también para que lo compartan con otras personas. Promesa y ascensión divinas, capítulo Hechos 1, del 1 al 11 vamos a leer primeramente. La promesa del Espíritu Santo. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seguimos con la ascensión. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. La promesa del Espíritu Santo y la ascensión del Señor son realidades que van más allá de lo que podían hacer los apóstoles. El inicio se menciona con Lucas hablando a un hermano amigo de nombre Teófilo sobre lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Son dos tratados los que Lucas señala
siendo el de Teófilo el primero, y el siguiente sería la ascensión, que luego vamos a ver. Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar fue hasta el día de su ingreso a los cielos, después de los mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles escogidos. En cuanto al padecimiento de los apóstoles, el Señor se presentó vivo con pruebas irrefutables, apareciendo por 40 días, enseñándoles del reino de Dios. Ya juntos mandó quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, porque Juan bautizó con agua. Pero los apóstoles habrían de ser bautizados con el Espíritu Santo en días próximos. La hermandad de apóstoles consultó al Señor si restauraría el reino de Israel en el tiempo de ellos, pero les dijo que no correspondía saberlo y que solo lo podía hacer el Padre en su sola potestad, pero que recibirían poder cuando viniera a ellos el Espíritu Santo y fueran testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el fin de la tierra. En ese momento, el Señor fue levantado y recibido en una nube que se ocultó de sus ojos. En dicho momento, con sus ojos abiertos, mirando a los cielos, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ambos ángeles. Estamos justamente hablando de esto. En ese momento el Señor fue levantado, recibido en una nube que se ocultó de sus ojos. Y como ya dije, en dicho momento, con sus ojos abiertos, mirando a los cielos, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y ambos ángeles preguntaron por qué miraban al cielo, y que el mismo Señor Jesús fue tomado al cielo viniendo de esa manera, viéndole subir para ir a la vida celestial. Amén. Vamos entonces ahora a hablar de Hechos 1, del 12 en adelante, para hablar de reemplazar a Judas. Leamos entonces Hechos capítulo 1 desde el 12 en adelante. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro oficio. Amén. Dejamos por el momento esto que estamos leyendo. El grupo de los apóstoles que estaban en Olivar regresó a Jerusalén. Subieron al aposento alto y el versículo 13 nos informa de los nombres de los hermanos que estaban viviendo allí. Ya lo mencionamos recién: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Vivían en perfecta unidad de oración y ruego con las mujeres, añadiendo a la madre de Jesús y sus hermanos. En cierto momento Pedro tomó la palabra en la reunión, que era un grupo de casi 120 personas, y dijo ser necesario cumplir la escritura del Espíritu Santo
que habló por boca de David en referencia de Judas, aquel que traicionó al Señor y que con el dinero obtuvo un campo para sí mismo, pero que cayó de cabeza reventando su cuerpo y derramando sus entrañas. Y a partir del versículo 1:21 se indica que el grupo se movía con perfecta unidad, tal como estuvo el Señor entrando y saliendo de la casa antes de su ascensión a los cielos, dando comienzo esto desde el bautismo de Juan hasta ser recibido arriba, testigo de su resurrección. Estimaron preciso incluir al apóstol número 12, que estaba fuera de Judas, y tomaron en cuenta a José y a Matías. Oraron al Señor rogando a cuál de los hermanos se incluyera en el ministerio apostólico, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles que había. Tal vez parezca extraño el sistema de suertes para definir cosas espirituales, pero esto solo se estableció antes de definir situaciones que posteriormente se hicieron por obra y decisión del Espíritu. Como vamos a continuar ahora con la presencia del Espíritu Santo, y vemos el capítulo 2, versículos 1 al 13. Dice allí la palabra: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Extraordinaria escena es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La unidad apostólica estaba en un momento particular que pocas veces habría de tener. Un enorme y estruendoso viento soplaba en la casa donde se habían reunido los apóstoles. Lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno. Todos se llenaron en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas dadas por el Espíritu según podían manifestarlo. Una gran multitud que vivía en Jerusalén vivía en el lugar, y muchos judíos piadosos de diferentes lugares. Hubo confusión de la numerosa cantidad de personas e idiomas que no entendían, porque cada uno hablaba en su propia lengua. No sabían por qué la gente hablaba en lenguas de su nacimiento sin conocerlas, entendiendo todos lo que decían. Partos, medos, elamitas, los que vivían en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, regiones africanas, más allá de Cirene, romanos y árabes le oían hablar las maravillas de Dios. Todos atónitos, preguntándose qué quería decir esto, pero otros se burlaban, creyendo que estaban ebrios de alcohol. Seguramente los que hablaban del mosto bebido en exceso deben haber sido solo algunos escribas y fariseos que deben haber dicho eso para burlarse de los creyentes.
Amén. Bueno, vamos ahora a Hechos 2, desde 14 en adelante. Primer discurso de Pedro. Dice allí la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no son hebreos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y de allí se podría leer desde el capítulo 16 al 21 todo lo que dice el profeta Joel. Y continúo desde el 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Decimos en este momento. Pedro y sus 11 compañeros se pusieron en pie. Pedro alzó la voz hablando a los varones judíos y a los que vivían en Jerusalén, diciendo que ninguno del grupo estaba ebrio, porque era hora temprana que no servía para emborracharse tan temprano. Pedro lo tomó como una blasfemia, una calumnia. Su discurso era de palabras de buen sentido, y que en la hora tercera del día, o sea, 9 horas, los judíos no comen ni beben ninguno de ellos en el día sábado, ni tampoco en horas solemnes. Pedro tomó lo dicho por el profeta Joel, exponiendo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Desde el versículo 2:22, Pedro menciona al Señor Jesús como varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales entre los varones israelitas, prendiéndole y matado por inicuos, crucificándolo, levantándolo Dios, suelto por los dolores de la muerte, pero retenida por ella. Desde el versículo 29 se menciona del patriarca David, que murió y fue sepultado, pero siendo profeta y con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia y carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Antes de eso habló de la resurrección de Cristo, que a Jesús resucitó Dios siendo testigos nosotros, dice Pedro. Exaltado Cristo por la diestra de Dios. Y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo en Jesús, el apóstol Pedro ha derramado lo que han visto. Y a partir del versículo 36 se cita que la casa de Israel es responsable de la crucifixión de Jesús y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, los hermanos se sintieron compungidos de corazón y preguntaron a Pedro y a los 11 apóstoles qué tenían que hacer. Pedro dijo que tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo porque para ellos es la promesa, para sus hijos, para los lejanos y para cuantos el Señor llamare. Asimismo recibieron su palabra y se bautizaron, añadiéndose ese día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La poderosa recolección de personas llegadas en la cantidad conquistada por la predicación de Pedro remeció el crecimiento de la hermandad. Es poder de Dios que se señala también en Romanos 1, 16, 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En años posteriores a los que hemos visto, tenemos extraordinarios momentos de miles de personas que entregan sus vidas en llamados maravillosos. En diferentes tiempos se recuerda a siervos como el pastor Billy Graham, que movilizó muchas veces a miles de gentes en lugares especiales. Hay muchos más pastores que también han tenido la unción gloriosa del llamado de Cristo, como lo hizo el apóstol Pedro. Y vamos terminando ya con este capítulo de Hechos 2, 43 al 47 para hablar de la vida de los primeros cristianos. Dice allí la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia que habían de ser salvos. Amén. Pedro y sus compañeros apóstoles tuvieron la admiración de señales y muchas maravillas hechas por ellos, creyendo en unidad todas las cosas que compartían. Muchos vendían sus propiedades y enseres para repartirlos a todos de acuerdo a las necesidades que tenía cada cual. Esa realidad era una unificación de asistencia al templo, partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Todo esto se confirmaba con la paz y el amor de los hermanos, alabando al omnipotente Dios, recibiendo la buena compañía de la gente, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La bendita forma de vivir como cristianos tiene que ser una comunión de amor fraternal. Cada iglesia debe superar alguna actitud que afecte dañando la buena disposición. Los hermanos de la fe son responsables de hacer sanidad de amor espiritual. Busque usted, mi hermano, mi hermana, de vivir como cristianos que aman, que ayudan a su pastor y a sus diáconos. Esa es la vida que nos señala el apóstol Pedro y la iglesia. Esto queda hasta aquí y prepárense para continuar en la próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Gracias le damos por todo esto. Amén. Pues